Bien. Reanudamos la audiencia y lo escuchamos, don Carlos. Gracias. En un minuto determinado comenzó a llorar. Se tapó su cara con sus manos y reconoció abiertamente que había dado muerte a Vivian Heger-Masse. Ese minuto determinado, su señoría, corresponde a alguno del día 7 de diciembre del año 2015. Ese minuto determinado en el cual nos contextualiza Carlos Albornoz Ramos, policía de investigaciones. Es ese detective que nos indicó en la audiencia de juicio oral que fue así como llegamos al año 2015 y logramos incorporar, dice, a la carpeta investigativa a don José Heriberto Pérez Mancilla, 7 de diciembre de 2015. Cabe preguntarse cómo llegamos, por tanto, a ese 7 de diciembre del 2015 y a tener esa imagen que me represento con don José Heriberto con su rostro con lágrimas, con su mano cubriendo el mismo, confesando un hecho, el cual, por cierto, mantiene después a lo largo del tiempo. Pero me quiero centrar en ese minuto del 7 de diciembre del 2015. Ya nos ilustró también Carlos Albornoz Ramos que precisamente, y luego de seguir todas las líneas investigativas, porque no estaban cerrados a ninguna línea investigativa, dentro de aquellas, sin haber descartado definitivamente ninguna de las que se seguían, les llega la información respecto de una persona que se encontraba en un centro de cumplimiento penitenciario en la ciudad de Puerto Montt. ¿Quién es esa persona que entrega ese dato? ¿Quién es la persona que entrega esa información? Nos indica que era esa persona Clara Ruiz, quien tuvo por esposo a don José Heriberto Pérez Mancilla. Esa mujer detenida por tráfico de la ley 20.000 es la que estaba incorporando agosto, septiembre, octubre, noviembre, no lo sé, no me quedó claro a lo largo del juicio cuál fue la fecha, agosto, septiembre, octubre o noviembre, en que entrega esa información y en definitiva ese día 7 de diciembre, en horas de la mañana, desde la ciudad de Osorno, porque recordemos que tiene la Policía de Investigaciones de la Brigada de Homicidio de Osorno, en definitiva, el análisis y el estudio de la causa, se dirigen al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Alto Bonito. Ese 7 de diciembre también se enteran en el Centro de Cumplimiento de Alto Bonito que doña Clara Ruiz ya no está en la cárcel, que se encuentra en libertad. Ese mismo 7 de diciembre, con el domicilio, que tampoco me queda claro cómo mantienen los funcionarios de Policía de Investigaciones, se dirigen al domicilio de doña Clara Ruiz. Ese día 7 de diciembre termina, por tanto, doña Clara Ruiz indicando que don José Heriberto Pérez Mancilla habría tenido participación en la muerte de Viviana Heger. Sigo redundando con ese mismo 7 de diciembre, en el cual, tomada ese conocimiento, tomada esa noticia, se dirigen, insisto, nuevamente, sin saber cómo, con qué domicilio se contaba en ese minuto, se dirigen en horas de la tarde al domicilio de don José Heriberto Pérez Mancilla. 5 años después, y más de 5 años después, 5 años y medio después, se dirigen al domicilio de don José Heriberto Pérez Mancilla, quien les abre la puerta, donde don José Cáceres y don Carlos Albornoz Ramos se identifican como Policía de Investigaciones y junto a 2 colegas más de la Policía de Investigaciones
ingresan a su domicilio. Quiero contextualizarme también en ese domicilio con las preguntas que se le hacía al señor Carlos Albornoz de una conversación que se produce. Es una entrevista, una conversación. No hay declaración todavía. No le llaman interrogatorio aún. Y están en esa habitación pequeña, se describía la mitad de este espacio que nos circunda en esta sala de audiencia. Y en definitiva, tampoco me explico cómo, luego de un par de horas de conversación al interior de ese lugar, decide acompañarnos voluntariamente, indica el funcionario policial, a las dependencias de La Paloma, calle Ramón Munita, donde se encuentran las dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile en Puerto Montt. Es en ese lugar donde se concierta también la reunión con el fiscal de la causa, para efectos de que se produzca en ese minuto el primer interrogatorio que va a devenir en la apertura de esta causa y en la realización de este juicio en este mes en que hemos estado desarrollándolo. Se constituyó el fiscal Lamas en el lugar, como nos indicó él mismo en su alegato de apertura. Se constituyó en el lugar, como nos indicó don Carlos Albornoz, y también nos indicó en su alegato de apertura el Ministerio Público, que comenzó a llorar y que espontáneamente reconoció haber dado muerte a Vivian Jaya. A la misma hora y paralelamente, don Carlos Dual de Matamala entrevistaba a familiares de don José Heriberto Pérez Mancilla, y también había ya tomado declaración a doña Clara Ruiz, que dio la noticia y la aparición en definitiva del nombre de don José Heriberto Pérez Mancilla, que nos indicó había mantenido un matrimonio por 19 años con ella, de 4 hijos, hace ya 10 años, en el 2015, que no vivía con él, por cuanto ella indica haber sido víctima de violencia de parte de don José Heriberto Pérez, víctima de amenazas, víctima de violencia física, víctima de violencia psíquica. Nada de eso se incorpora en la carpeta investigativa, nada de eso se entrega como noticia por parte de doña Clara Ruiz para efecto de determinar que alguna vez haya hecho denuncia en contra de don José Heriberto Pérez Mancilla por los hechos que ella indica haber sufrido a su respecto. Ley 20.000 es la condena que ella se encontraba cumpliendo cuando supuestamente entrega estas primeras noticias y hechos de una persona que ya se encuentra separada de don José Heriberto Pérez Mancilla, de quien reclama haber sido víctima de agresiones. Ese es el contexto, ese es el día 7 de diciembre, como en definitiva comienza a estudiarse, a analizarse la causa ya con el nombre de José Heriberto Pérez Mancilla en la carpeta investigativa. Insisto, con la información septiembre, octubre, noviembre, no sabemos cuándo, ya había sido incorporada en definitiva al Ministerio Público y al querellante particular de igual forma. Y he querido comenzar precisamente no con lo que se hizo en el alegato de apertura, que comienzo mi alegación con el día 29 de junio del 2010, cuando nos encontramos en el sitio del suceso, sino que ahora el 7 de diciembre del 2015, cuando está siendo detenido don José Heriberto Pérez Mancilla, llevado al control de la detención, y mantiene su idea de colaboración, mantiene su idea de entregar esos antecedentes al Ministerio Público. Ya se adelantó por parte de esta defensa en su alegación de apertura que eso es una cosa, la colaboración que debe prestar o que quiere prestar don José Heriberto Pérez Mancilla, pero una distinta es lo que vamos a hacer ahora, determinar si los antecedentes que se incorporan en este juicio oral son suficientes para efecto de dar cuerpo, de revestir
de contenido esas declaraciones de don José Heriberto Pérez Mancilla a lo largo de la investigación. Ese día 7 de diciembre del 2015, cuando es detenido don José Heriberto Pérez Mancilla, lo es respecto de los hechos que habían sido investigados principalmente por don Jaime Muñoz Gallardo, jefe de la Brigada de Policía e Investigaciones de la ciudad de Puerto Varas, que es la persona que tenía a su cargo esta investigación, quien recibió, recordemos, nos indicó un llamado el día 29 de junio del 2010 del fiscal Nídero Rego en ese tiempo, y le instruye que se haga cargo del procedimiento. Él pide ayuda a los peritos de Puerto Montt, también le pidió ayuda, nos indicó, a la brigada de robo, que era la que en ese tiempo investigaba los delitos de secuestro y extorsión, que era lo que también se había incorporado en esta causa. Y junto a los funcionarios también de la Policía de Investigaciones, Pablo Alegría y Javier Dueñas, llegan al sitio del suceso. Estamos ahora en el 29 de junio, con quienes se van a hacer cargo de esta investigación, que distan mucho de ser de aquellos que tomaron la detención de don José Heriberto Pérez Mancilla. Pues bien, comienza acá este trabajo investigativo en el sitio del suceso. Quiero hacer la salvedad al tribunal que cronológicamente estoy yendo desde el 7 de diciembre del 2015 hacia atrás. Estamos en junio 29 del 2010 con esta primera aproximación que se hace respecto del sitio del suceso, de esta investigación que llevaba don Pablo Alegría. Y con esto quiero señalar cuáles son los antecedentes que se van teniendo para efecto de determinar la participación en los hechos acusados por parte del Ministerio Público y del querellante particular respecto de don José Heriberto Pérez Mancilla. Don Pablo Alegría, don Javier Dueñas, que escuchamos, ¿cierto?, que a cargo de la investigación don Jaime Muñoz, son incapaces, como también se reparó previamente, de poder descubrir, de poder encontrar dentro de la casa habitación de la cual debían buscar una persona que se encontraba desaparecida y no un cadáver que, como ellos habían indicado, fueron incapaces de poder ingresar a la buhardilla de la parcela 16 del Parque Stoker y encontrar el cuerpo de doña Viviana Heger Masse. De más está decir lo que el uno decía del otro respecto de los motivos por los cuales no ingresaban y exculpando esa poca prolijidad. Comienza esa falta de prolijidad ya desde ese mismo día en que en el sitio del suceso no pueden hacer ingreso a esa buhardilla, teniendo los elementos como para poder realizarlo, y son incapaces de llegar al mismo. No me cabe duda que nada de esto tal vez estaría ocurriendo, sucediendo, del hecho de que hubiesen hecho ingreso a esa casa, a esa buhardilla en ese día 29 de junio del 2010. Comienza allí la investigación el 29 de junio del 2010 sin tener ningún antecedente respecto de la participación de don José Heriberto Pérez Mancilla. Hasta que 42 días, contados desde aquel 29 de junio, y las circunstancias que el tribunal tomó conocimiento en la relación de este juicio oral, y que lo pudimos escuchar a través del llamado telefónico, el cual se escucha como medio de prueba, que también lo había referido don Jaime Muñoz, es contactado por parte del coimputado Jaime Anguita, indicando que había encontrado en la buhardilla el cuerpo sin vida de su señora Viviana Heger. Llega al lugar de los hechos también don Jaime Muñoz, y aquí comienza nuevamente un infortunio en el modo de tratar nuevamente el sitio del suceso. Mismo sitio del suceso que ya había trabajado el día
29 de junio, don Jaime Muñoz. Ahora le toca trabajar el mismo sitio del suceso el 10 de agosto del año 2010. Se decidió en ese minuto determinar y trabajar el sitio del suceso, y se determinó que la manera más plausible de llevar el cuerpo a un lugar para su estudio era sacando una muralla que se encontraba en la misma pieza de la casa habitación del dormitorio matrimonial. No sin antes esperar, para efecto de poder periciar el cuerpo en el sitio del suceso, al doctor José Belletti, para efecto de que pudiera entregar sus primeras impresiones respecto de ese sitio del suceso y de lo que podría decirle el cuerpo en ese sitio del suceso en definitiva, como también se indicó por el doctor Belletti. Se le esperó, viajó, tomó un avión, raudamente indicó, y se le esperó hasta que llegara a ese lugar como el perito que tenía más experiencia en ese tiempo, según se indicara y según se le interrogara de igual forma por parte de los colegas defensores en los peritajes de la Policía de Investigaciones. Y es la primera persona, doctor, perito, que toma conocimiento, que conoce y en definitiva que evalúa ese cuerpo, junto con los demás policías que se encontraban en el lugar. Lo que el doctor Belletti, que llega al sitio del suceso el día 10 de agosto del 2015, indica que una de las cosas que le impresiona del cadáver son las lesiones que tenía post-mortem en las muñecas. Es categórico en concluir que no hay intervención de terceros en la muerte de Vivian Heger. Es categórico en ese hecho. Y señala de igual forma que, en definitiva, nos indicó acá en el juicio oral, no es recomendable nunca hacer una exhumación del cadáver, porque la persona que lo estudia con posterioridad no puede tener nunca el conocimiento que tuvo el doctor Belletti al momento en que efectúa ese análisis. Quiero representar con esto que estamos el día 10 de agosto, su señoría, en la casa habitación, en el dormitorio matrimonial, periciando el cuerpo de doña Viviana Heger Masse. De doña Viviana Heger Masse se le efectúa su necropsia el día 12 de agosto por medio de la intervención de la doctora Nubia Riquelme, quien nos indicó que perició un cuerpo de 53 kilos y 1,61 m de estatura. Nos vuelve a insistir lo mismo que señalaba el doctor Belletti, que no había lesiones en el cuerpo. Nos vuelve a insistir que se descartan lesiones vitales en las muñecas, donde presentaba surcos de 1 centímetro. Nos señala que la causa de muerte es un síndrome asfíctico en estudio y que el cadáver de doña Viviana Heger se encuentra sin lesiones atribuibles a terceros. Se hace cargo también de lo que se indica en cuanto se había encontrado un herbicida, y con el resultado del estudio histológico, la conclusión es que en ese momento y en ese contexto, con los antecedentes que se tienen, lo que mejor explicaba la muerte, indicó ella, era una intoxicación por herbicida. La única lesión que ella nos indica tiene este cuerpo es una herida en el codo. Son las personas, en definitiva, que tienen el contacto directo con el cuerpo de doña Vivian Heger. Sigue avanzando la investigación, su señoría, ahora ya con la noticia incorporada de la existencia de don José Heriberto Pérez Mancilla. Se van incorporando una serie de elementos
y como se indica por parte también ahora de la perito Vivian Bustos Vaquerizo, hace ella un análisis de la carpeta investigativa. Y aquí quiero hacer la salvedad e indicar, conforme al interrogatorio que se le fue haciendo, pareciera ser que en definitiva lo que hace es adecuarse la declaración de don José Heriberto Pérez Mancilla a los resultados que en juicio nos entrega doña Vivian Bustos Vaquerizo, quien nos indicó que en diciembre del año 2014 se le solicitó efectuar el análisis de la causa, las circunstancias que rodeaban la muerte de doña Vivian Heger, y para esos efectos se le entregó copia de la carpeta investigativa. Lo único que ella no consideró fueron las declaraciones testimoniales, pero sí seleccionó las periciales para efecto de hacer el análisis de esa carpeta. Para esos efectos, ella nos ilustró su informe en 5 etapas. La primera, que decía relación con la perspectiva médica, el espacio donde se ha encontrado el cuerpo. El segundo, cómo fue encontrado el cuerpo, las expresiones que tenía el cuerpo. El tercero, debía relacionar y contextualizar esos espacios. Cuarto, la información que proveyó en las 2 autopsias del cuerpo. Y en último lugar, las relaciones teóricas sobre las situaciones en las cuales las personas mueren. ¿Cuáles son los antecedentes que tiene entonces el Ministerio Público hasta el momento para efectos de determinar participación de don José Heriberto Pérez Mancilla, ya conocida su declaración el día 7 de diciembre del 2015, ese actuar poco prolijo que tuvo la Policía de Investigaciones desde que llega al sitio del suceso el 29 de junio del 2010, ese actuar poco prolijo que también nos reveló la doctora Pamela Borges de la ilustración de cómo se trabajó el sitio del suceso ahora el día 10 de agosto del año 2010, cuando es habido el mismo. Tenemos también ahora el informe pericial de la doctora Vivian Bustos, quien en definitiva, como también se hizo la salvedad, procede a realizar, como ella indica, el estudio de fotografías del sitio del suceso, procede a efectuar el estudio de fotografías del cuerpo de doña Vivian Heger, y que para ella el efecto que produce esa fotografía, como nos indicó en la audiencia de juicio oral, es de perpetuar ese momento. Ese es el estudio y ese es el análisis que realiza, por tanto, doña Vivian Bustos. Contradictorio, por supuesto, contradictorio, por cierto, con lo arribado con las personas que habían estado en el sitio del suceso, y en este caso lo que refería el doctor José Belletti y la doctora Nubia Riquelme, quienes habían participado de la necropsia. Esos son los elementos que va incorporando el Ministerio Público para efecto de determinar la participación de don José Heriberto Pérez Mancilla. Luego, y también en el desarrollo del juicio oral, y volviendo al día 29 de junio del año 2010, se quiere demostrar, en definitiva, la persona que efectúa el llamado desde el centro de llamado de la ciudad de Puerto Montt a Jaimanguita, entregando todos los antecedentes para que apunten en definitiva a don José Heriberto Pérez Mancilla. Respecto de esa lectura, ¿qué se puede señalar en cuanto a lo que nos informa y nos entrega como declaración don Roberto Araya? En definitiva, nada se condice con la complexión de don José Heriberto Pérez Mancilla. Nos habla de una persona de 1,70 m, 1,80 m, con pelo corto en los parietales, casaca amarilla, tez blanca,
En el año 2012 señala de buena apariencia, 1,78 m, macizo, sin ser gordo, y no lo reconoce tampoco en audiencia. Insisto, voy viendo los puntos que no son contestes entre lo que puede aparecer como una declaración con los antecedentes que incorpora el Ministerio Público. Si recordamos también las fotografías, para efectos de en este 29 de junio determinar este llamado que efectúa don José Heriberto Pérez Mancilla supuestamente desde el centro de Puerto Montt, y tomamos como antecedente las fotografías que se incorporan del aspecto físico de don José Heriberto Pérez Mancilla, por supuesto que no son coincidentes con las que se creía podía tener don José Heriberto Pérez Mancilla a la época del mes de junio del año 2010. Y pareciera ser que el aspecto físico de don José Heriberto Pérez Mancilla durante el año 2010 era más asimilable a las fotografías que se ilustraron del año 2009 de don José Heriberto Pérez con esa cabellera larga, con pelo en los parietales también, que estaba con la fotografía en el lugar de trabajo. Es más asimilable a ese aspecto, toda vez que tiene un correlato con lo que indica precisamente esta mujer, doña Clara Ruiz, que es la que entrega la noticia para que el día 7 de diciembre del 2015 se tome detenido don José Heriberto Pérez Mancilla, quien indicó haberlo visto en marzo y noviembre del año 2010, en marzo y luego en noviembre, y durante todo ese tiempo mantuvo ese pelo largo como lo utilizaba durante ese tiempo. Con posterioridad, nos dice la hermana de don José Heriberto Pérez Mancilla, sin determinación de una fecha, tomó la costumbre de rasurarse o de raparse su cabellera. Respecto de estos antecedentes, de estos hechos, de esta declaración que nace el día 7 de diciembre del año 2015 por parte de don José Heriberto Pérez, y que no quiero que su señoría vaya a pensar que esta parte está cuestionando esa colaboración, eso es intocable respecto de don José Heriberto Pérez Mancilla en cuanto a la colaboración que él ha prestado, sino que debo hacer el contraste con los elementos que tiene el Ministerio Público para efecto de que se cumpla con lo resuelto en el artículo 340 del Código de Enjuiciamiento en cuanto a la convicción del tribunal, y en cuanto que con la sola confesión de una parte no es suficiente para efecto de llegar y arribar a una sentencia condenatoria. Porque tal vez aquel único elemento que podría entenderse o determinarse o que se incorpora por parte del Ministerio Público, que se incorpora por parte de los querellantes, que corresponde a esa cámara Sony modelo DCR DVD 710 que está anotado ahí en la pizarra, tampoco nos da certeza de que esa cámara, que no es coincidente con número de serie, que no se logra acreditar a lo largo de este juicio, sea en definitiva la que dicen los testigos de oídas portaba en definitiva don José Heriberto Pérez Mancilla. En efecto, y compartiendo lo indicado precedentemente, incluso hay un correo de Sony Chile que fue ilustrado, mostrado como medio probatorio, en el cual se señalaba que no coincide con sus productos ese número de serie, ese producto que se había incorporado, sumado a los antecedentes de que conforme al peritaje científico que se incorpora respecto de esa cámara de video, que ha sido muy discutida desde la audiencia del control de la detención, carecía de memoria interna. ¿Qué significa que carecía de memoria interna? Que no se puede visualizar si no es con los dispositivos en definitiva funcionando. Y lo que se ha querido establecer con los antecedentes que ha incorporado el Ministerio Público es el hecho de que las cosas que supuestamente se vieron y las imágenes que supuestamente se observaron
como se le preguntaba a Víctor Barquizo, decía en relación con la presencia de doña Viviana Heger en esas imágenes. Eso absolutamente no queda acreditado, eso absolutamente no podemos determinar, eso absolutamente el tribunal no puede llegar a la convicción de que si supuestamente se vio a alguien al interior de las imágenes de esa cámara de video, haya sido doña Viviana Heger. Insisto, su señoría, una cosa es la colaboración de don José Heriberto Pérez Mancilla, otro es el correlato que debe encontrarse por parte del Ministerio Público. Y créame que esa función no es de la defensa, esa es la función de los querellantes y del Ministerio Público, con todas las observaciones que se pueda hacer o realizar por parte de lo que ha efectuado mi colega defensor, desde entender incluso, como dice Nicanor Parra, que acá hay un hombre imaginario, que es lo que se nos ha querido también establecer por parte de la defensa del señor Anguita. El hombre imaginario en una causa imaginaria, en definitiva, nos dice, nada nos descarta que no puede haber estado José Heriberto Pérez Mancilla al interior de esa casa habitación. Ese es el nivel de la observación, de la falta de correlato que se encuentra a lo largo de esta investigación en definitiva. Con todas las observaciones que se puedan hacer respecto de los principios de la lógica y de la máxima de experiencia, es lo que relata en definitiva también con la reconstitución de escena que observamos en la audiencia de juicio oral, donde se muestra a don José Heriberto Pérez Mancilla desplazando un cuerpo al interior de la guardilla. Conocí esa guardilla, la observé esa guardilla. Doña Vivian Bustos también nos ilustró y nos caracterizó en su informe pericial las características de esa guardilla. Se nos mostró por parte del Ministerio Público una pericia por parte de la Policía de Investigaciones, donde antes de que apareciera don José Heriberto Pérez Mancilla, como observaba también el colega defensor a lo largo del juicio, aparece un funcionario de la PDI de un tamaño más bajo que la modelo que aparecía representando a doña Vivian Heger, efectuando un trabajo de desplazamiento del cuerpo. De igual forma, y comparto esa aprehensión, creo que no resulta válida ese esfuerzo que hace el Ministerio Público por determinar la forma en que podría incorporarse ese cuerpo, toda vez que no hay un peso muerto en el cual se haya efectuado un traslado respecto de una persona, sino que acá hay un traslado de una persona que va efectuando movimientos que por supuesto van facilitando ese traslado también del cuerpo al interior de la guardilla. Sumemos eso a la oscuridad de la guardilla, sumemos eso a las aprehensiones que tenemos también respecto de el hecho de que se haya efectuado con esa luminosidad. Por supuesto que también debió efectuarse de alguna manera un esfuerzo por realizarlo en las condiciones en que naturalmente se encontraba esa guardilla, sin la luminosidad ni la circunstancia en la cual se podría desplazar don José Heriberto Pérez Mancilla en esa reconstitución. Porque créame, su señoría, que hacer ese mismo ejercicio con luminosidad, con personas que van guiando muy distintos los tiempos de desplazamiento, de la forma en que se pueda realizar, o si se puede realizar o en definitiva no realizar de la forma en que allí se indica, se hace. No estoy minando la teoría de defensa, no estoy minando la estrategia de defensa que ha sido la colaboración de don José Heriberto Pérez Mancilla. Como establecieron los militares en la Guerra del Pacífico cuando eran capturados por el enemigo y se daban vuelta a la chaqueta para efectos de no ser aprehendidos, no me estoy dando vuelta a la chaqueta, de ahí viene ese dicho. Estoy solo haciendo el correlato respecto de lo que entrega don José Heriberto Pérez Mancilla respecto de la prueba que tiene el Ministerio Público. Y me parece que no, y a diferencia aquí de mi colega defensor, no lo incorporo al Ministerio Público, sino que al trabajo que efectúa la Policía de Investigaciones dentro de los sitios del suceso que debieron ser trabajados de forma prolija ese día 29 de junio del 2010 y ese día 10 de agosto del año 2010. Eso no se hizo.
No soy policía de investigaciones, pero no me gustaría hacerlo si tengo 42 días un cadáver en mi cabeza y no puedo encontrarlo. No me gustaría estar en esa situación. Como tampoco le advierto, me gustaría estar en la situación del tribunal de tener que resolver esta causa, por supuesto. Insisto, como en la Guerra del Pacífico, no me he dado vuelta la chaqueta, su señoría. Estoy haciendo las observaciones respecto de la prueba que tiene el Ministerio Público versus las incorporaciones que ha hecho don José Heriberto Pérez Mancilla. Esa caja roja que en algún minuto le dio énfasis el colega Firmani para efectos de determinarlo e incorporarlo dentro de las sustracciones, no tenemos noticia, no tenemos luces, no está incorporado dentro de las especies habidas, como tampoco ese anillo metálico dorado, el cual, como también se hacen las observaciones, indica cosas distintas respecto del observador del mismo. Algunos señalan que tiene apellidos, no se sabe si Heger o Anguita, otros señalan que solo tiene inscripción de quilates en cuanto al peso del mismo y que en definitiva desaparece por el señor Calixto, una persona que tiene antecedentes penales y que se ve sorprendido de tener un anillo dorado en su poder porque le produce algún efecto el que éste provenga de un hecho que no sea tal vez una compraventa. Son muchos los elementos, por tanto, que no tienen respuesta y no las van a tener en definitiva en esta causa, su señoría. Estimo objetivamente que de conformidad a lo que se ha planteado, los elementos que incorpora el Ministerio Público no hacen contenido, no hacen correlato a lo que se puede incorporar por parte de don José Heriberto Pérez Mancilla. No quiero hacer un ejercicio de discriminación ni mucho menos, como también se advirtió en algún minuto. Le impresionaba como una persona de una situación socioeconómica muy importante a don Roberto Araya, la persona que hizo el llamado telefónico en definitiva, por las vestimentas, por la forma en que se presentaba y porque se distinguía respecto de las personas que circulaban en el centro de Puerto Montt. De más está decir que todos los policías que vinieron a este juicio, me parece que uno de los más cercanos venía de Tocopilla. Y eso es por las destinaciones, su señoría. Y no son destinaciones por recompensa de los años de servicio. Son más bien destinaciones como motivacionales de sanciones a la policía de investigaciones por ese trabajo que no se hizo. Porque la única persona que recuerdo de ese trabajo de policía de investigaciones que no fue destinado fue el señor Olmedo, quien indicó que cuando se le iba a realizar ese ejercicio renuncia a la policía de investigaciones para no irse destinado en definitiva a otra ciudad. Eso por una parte lo retomo en las conclusiones respecto de lo que dice en relación con la imputación del Ministerio Público. Pero para esta parte no acaba allí, no acaba allí la imputación, porque como se indicó, y lo recuerdo muy bien, fue incluso después de una ampliación, de la última ampliación de la investigación que se realiza en esta causa, que se incorpora el colega Firmani con la querella por el robo con homicidio. Y debo hacerme cargo, créanme, también ahora, entendiendo que esta alegación que acabo de realizar en cuanto a estos puntos cuestionados dice en relación tanto del Ministerio Público como del querellante don Sergio Coronado. Pero aparece en algún minuto, pudo no haber existido si se cerraba la investigación que se amplió por una diligencia que pidió los colegas que tengo acá a la derecha. Al pedir una diligencia se amplió la investigación y se presenta la querella.
No estoy dejando líneas para ninguna lectura, estoy dando hechos objetivos. No se vaya a creer que estoy diciendo que mis colegas pidieron diligencias para que apareciera el colega Firmani y presentara su querella. Estoy dando datos objetivos en este caso. Y se incorpora una querella por robo con homicidio. Y aquí hay más trabajo aún, ¿cierto?, en cuanto a determinar acá la solicitud de exclusión de aquella acusación en cuanto a rechazo de la misma. Porque efectivamente se encuentra el camino para determinar una penalidad más alta respecto de un hecho que me parece está siendo forzado en ese sentido o alambicado para llegar a esa concreción. Se presenta esta querella por robo con homicidio y luego se sostiene su acusación. Recuerdo cuando el colega Firmani, ¿cierto?, indicaba que había sido la persona que había levantado cabeza en la investigación y que era la que había visto que en definitiva estábamos todos mal, ¿cierto?, pero que se había encontrado la verdad y que este era el robo con homicidio. No comparto lo que indica mi colega Firmani. El recurso de los denominados delitos complejos, que por supuesto estamos dentro de lo que es el robo con homicidio, a la cual pertenece, es una técnica altamente desaconsejable, su señoría. Hay varios códigos, de hecho, que ya han abandonado, ¿cierto?, en definitiva, esta situación de aunar dos hechos que por sí solo constituyen ilícitos y llevar a una exacerbación como lo hizo el Código Penal de España a partir de 1995, haciendo concluir la figura del robo con homicidio. Pero lo tenemos nosotros, en el 433 número 1, como lo indica la acusación del colega Firmani. Solo quiero hacer un pequeño recuerdo que el artículo 433, recordemos, y por eso ha tenido estas variaciones el robo con homicidio, nos decía en su texto original que el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar y todo lo que el tribunal sabe, al ir al numeral 1 nos decía cuando con motivo u ocasión del robo resultare homicidio. Esa es la observación que hacía, o la tipificación que hacía el 433 en su texto original. Y esto ya producía, ¿cierto?, un resquemor toda vez que eso que resultare homicidio era prácticamente un delito calificado por el resultado que debe ser reprimido por parte de nuestro sistema. Y va sufriendo variaciones el 433 del Código Penal en el numeral primero, hasta llegar al texto vigente, porque luego se acompañó de las lesiones que se encuentran en gravísimas, mutilaciones, violación, y se van incorporando otros tipos penales. Pero en lo que nos compete a nosotros, el 433 número 1 en su texto original, en su texto vigente, quiero decir, nos dice que el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, sea que la violencia o la intimidación tenga lugar antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o después de cometido para favorecer su impunidad, será castigado en el numeral primero, que es el que está tipificado, con presidio mayor en su grado medio, a presidio perpetuo calificado, nos indica, con motivo u ocasión del robo se cometiere además homicidio. Con motivo u ocasión. Hay dos elementos normativos que se están utilizando. Motivo u ocasión del robo se cometiere además homicidio. Ya se modificó esto de que resultare homicidio por un cometiere homicidio que determina ya una acción dolosa a ese respecto para incorporarlo en ese tenor. La opinión unánime en nuestra doctrina plantea que el robo con homicidio es un tipo penal y específicamente un robo con violencia o intimidación en las personas donde
esa violencia o esa intimidación está dada por el homicidio. Eso es en definitiva lo que la doctrina en gran parte ha analizado. La doctrina también está conteste en indicarnos que lo rector en esta figura, y también no es gratuita su ubicación en el Código Penal, es el robo. Eso es lo que determina, eso es lo que domina, eso es lo que manda. Ya sea matar para robar o robar para matar, en definitiva, según sea con motivo u ocasión que vamos a observar. De acuerdo al sentido y alcance del robo, debe estar preordenado este homicidio al robo que se va a cometer. Quiero ilustrar en ese sentido. Pero también está conteste la doctrina, sus señorías, en que el robo con homicidio no es la suma de un robo con un homicidio. Debe existir un vínculo entre el homicidio con el robo. Ese es el elemento que debemos despejar con lo que se ha visto. Quiero hacer un paréntesis. De lo que me estoy haciendo cargo, para no resultar incoherente en la alegación de este robo con homicidio, lo estoy haciendo en la medida de los antecedentes que están incorporados en la carpeta investigativa, en cuanto a los elementos que se contiene por parte del querellante, en cuanto a los elementos que se acompañan, que están siendo cuestionados en la primera alegación. No estoy indicando que don José Heriberto Pérez Mancilla realiza esto y yo indico que don José Heriberto Pérez Mancilla realiza un homicidio simple. No, estoy analizando el tipo penal con los antecedentes que están en la carpeta. Debe existir un vínculo. Y esto aparece corroborado por la ubicación sistemática del precepto y como también nos indica, utilizando expresiones del profesor Guzmán Dálvora, cabe señalar que la actuación típica, tanto objetiva como subjetivamente, tiende al robo, no al homicidio. Solo que se mata para robar o durante un robo in itinere, mientras esté desarrollando el mismo. Debe existir un vínculo. ¿Y la ley cómo describe ese vínculo? Con motivo u ocasión. Con motivo implica una relación de medio a fin, es decir, que la muerte asuma la condición de medio para el logro del objetivo final, que es hacer posible la apropiación. La fórmula con ocasión, en cambio, significa que el homicidio es la conducta y el resultado de que se vale el hechor para conseguir su seguridad o su impunidad, es decir, matar al robar. Debemos hacernos cargo entonces luego de lo siguiente. Ya todos sabemos y vamos, lo estudiamos en Derecho Penal 1, 2, al dolo nadie lo vio caminar nunca. Debemos en definitiva extraerlo de los elementos que tenemos en la carpeta investigativa en este caso. Y los invito a eso ahora, a repasar respecto de este vínculo que nos piden para existencia de este robo con homicidio. Si utilizamos las normas y principios de la lógica y las máximas de experiencia, y de acuerdo a los antecedentes que se acompañaron como prueba durante la audiencia de juicio oral, debemos preguntarnos si la muerte de doña Viviana Heger, con los antecedentes que se incorporaron, fue el medio para robar. Vale decir, lo que no puede faltar es la intención de ir a robar. El dolo que prevalece, que es el tipo principal, que es el robo, ese no puede, no puede estar ausente. Con los antecedentes que se incorporan en la carpeta investigativa,
no son baladí todas las preguntas que hacía la defensa respecto de las señales de registro que había al interior de la casa habitación. Eso para efecto de contextualizar la conducta que ocurrió allí dentro. Porque concedo que cualquiera sea la especie que se pueda robar, si que se quería robar esa, no importa las cantidades que se robe. Puede tipificarse de robo con homicidio de igual forma, pero debemos contextualizar. Ausencia de registros. ¿Quiénes nos hablaron de ausencia de registros? Todos fueron contestes en señalar, todos los policías de investigaciones que de acuerdo a su experticia, los antecedentes no apuntaban a un robo como móvil. Esto por un hecho muy simple. Se encontraron, primero, el único lugar que se encontró registrado en esa casa habitación, en esa parcela grande, la parcela número 16 de Parque Stoker, el único lugar que se encontró registrado de acuerdo a la prueba que se incorporó fue una cama que se encontró corrida por un desplazamiento que se produce mecánico, como nos decía doña Vivian Bustos. Y sobre la cama lo que se encontró registrado fue una cartera que al parecer había sido volteada con todos los documentos de doña Vivian Heger, con las chequeras y tarjetas de crédito de ella. Eso es lo que se encontró como único elemento. Había dólares, su señoría, había cajas de muy fácil aprehensión, con un mínimo de registro, nos decían los policías de investigaciones, podía asirse de especies de valor quien tuviera la intención de ir a robar a esa casa habitación. Pero acá no aparece nada de eso. Y lo único que incorpora el querellante que acompaña la querella y la acusación por robo con homicidio, de la cual se hace cargo en definitiva y que dice que es lo que objetivamente está, yo creo que no objetivamente tampoco lo podemos incorporar, es esa cámara de video. Y resulta que de esa cámara de video que dice el querellante, lo único objetivo que aparece, que esta parte lo cuestiona, se determina que hay un estuche que hay un costado que queda allí abandonado. Al lado del estuche había un notebook, como lo pudimos observar. No hay señales de registro de ninguna especie. Pero el elemento que nos va a dar la luz respecto de por qué no hay un ánimo de vinculación entre un robo con un homicidio, si es que podemos hablar de sustracción de una cámara que esta parte cuestiona pueda determinarse que sea la misma que se ha indicado, es el hecho del ocultamiento del cuerpo. Nos dice el querellante que presenta el robo con homicidio, que la persona oculta el cuerpo y que ya no tiene más tiempo para registrar. Y que enseguida, que era lo que quería establecer en el desarrollo del juicio, toma esta cámara y huye del lugar. Y no hay ninguna otra acción que se realice entre que sale de la guardilla, toma la cámara y se va. Esas son las máximas de experiencia, los principios de la lógica no son atentados, no son violentados, son aniquilados en definitiva. El pensar que quien va con ánimo de robar y para asegurar impunidad en cuanto a que tenga el tiempo, tenga la disposición de no tener resistencia de quien va a ser su medio para cometer el robo, la va, su señoría, a ocultar en una buhardilla con las características que conocimos, con la oscuridad que representaba, en que le aseguro que si se hace un ejercicio con una persona en que traslade en oscuridad a una persona y la deposite en ese lugar, son muchos minutos que se va a demorar en recorrer esos 7, 8, 9 metros en definitiva de la buhardilla. Las máximas de experiencia me hacen preguntar qué persona que va a realizar un robo con homicidio va a gastar su tiempo en ocultar
un cuerpo, luego salir rápidamente y tomar lo que alcance. Eso no tiene resistencia, su señoría. Y revisando jurisprudencia que diga relación con aquella situación, con robo con homicidio, que no siempre, ¿cierto?, se puede tener acceso o conocer causas de aquella magnitud. Me encontré o tal vez busqué, mejor dicho, precisamente la sentencia de la causa RIT 13-2007 del Tribunal Oral de Puerto Montt, donde se falla un robo con homicidio. Precisamente ahora la advertencia que está cargando el equipo no es muy moderno, su señoría, está cargando la sentencia que es bastante extensa. Solo pido. Precisamente, a partir de la página 168 de aquel fallo, que habla de la calificación jurídica en esa causa de robo con homicidio, se hace cargo de establecer que de lo utilizado por el legislador con motivo u ocasión. Y precisamente lo que se quiere establecer es que la persona, al darle muerte a una persona, el autor, al darle muerte a una persona, que la violencia que se ejerce contra la víctima con ocasión del robo, esto es una manera de lograr su seguridad o impunidad, aprovechándose de ese debilitamiento, nos dice que precisamente lo hace ¿para qué? Lo hace para tener condiciones en la cual se logre una seguridad. Se hace para tener condiciones que le hagan tener tiempo. Se hace bajo las condiciones de que pueda tener libertad, de que pueda tener tranquilidad para revisar y registrar el inmueble. ¿Para qué? Para finalmente poder sustraer las especies, para obtener impunidad en ese hecho. Vale decir, su señoría, debe estar unido esa muerte con que la persona pueda disponer del tiempo, nos dice esta sentencia, la tranquilidad para poder registrar un inmueble, cosa que precisamente acá no ocurre. Es a la inversa, su señoría. Acá lo que se ha representado es que se gaste este tiempo en ocultar un cuerpo y furtivamente luego sacar una cámara. ¿Qué es indiciario ese hecho? Que acá lo que no hay es una unión entre ese homicidio con ese hurto que está relatado en la relación fáctica de los hechos, lo cual hace desaparecer en definitiva ese robo con homicidio. Así nos ilustró también
don Eduardo Ros Cuevas, que nos mostró fotografías, número 97. Encontramos llaves en el vehículo, en la chaqueta de la víctima. La víctima portaba, también fue conteste con eso, doña Vivian Bustos Aro, portaba también una cadena. Había una caja con dinero, se encontró en total 1.232.985 pesos. Se encontraron dólares, se encontraron chequeras y todo lo que en la fotografía se ilustró al tribunal, que hace determinar que acá no hay un ánimo de sustracción, no hay un ánimo de robo al ingreso de esa casa habitación, y que por lo tanto no puede unirse ese homicidio que relata el querellante con esa sustracción furtiva. Como nos decía el profesor Guzmán Dálvora, no puede determinarse por la suma de un homicidio con la suma de un robo. Como dice el profesor Echeverri, su libro de Derecho Penal, tomo 3, páginas 262 y 263, subjetivamente el homicidio debe aparecer para el delincuente como un medio para lograr o facilitar la ejecución del delito. Es la manera que tiene de llevar seguridad en su robo. Eso acá desaparece, esa relación no está, ese contexto no lo tenemos, el dolo no lo hemos visto, pero estos elementos nos llevan a determinar que no está ese ánimo de cometer en esa relación fáctica un robo con homicidio. Eso desaparece. Y termina también el querellante en cuanto al robo con homicidio para decirnos que la prueba más importante para determinar la existencia del tipo penal del 433 número 1, también lo refrendó el colega defensor Ponce, lo constituiría una declaración de doña Ida Margarita Paredes, quien aparece al final de la investigación. Si era tan importante la declaración de doña Ida Margarita Paredes para acreditar un robo con homicidio, entonces, ¿por qué no viene a declarar doña Ida Margarita Paredes a este tribunal y tenemos que escuchar lo que dice ella a través de la declaración de don Gerardo Vera Solís, funcionario de Policía de Investigaciones, que es quien le toma la declaración a doña Ida Margarita Paredes? Que lo único que me quedó claro respecto de la declaración que prestó doña Ida Margarita Paredes en presencia de don Gerardo Vera Solís decía relación con la inculpación de don José Heriberto Pérez Mancilla, como indicando que había ido a sustraer especies a la casa habitación de doña Vivian Heger. ¿Quién era esa persona? ¿Quién era doña Ida, o quién es doña Ida Margarita Paredes? Era una amiga, es una amiga de infancia de doña Clara Ruiz. Crecieron juntas, amiga de doña Clara Ruiz, no de don José Heriberto Pérez Mancilla, con quien ya estaba separado. ¿Por qué se llegó a ella? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Se llegó a ella porque doña Ida Margarita Paredes le pidió a su hija se contacte con don Camilo Pérez, hijo de don José Heriberto, para efecto de que retire su denuncia o que aclare la situación en la Fiscalía de Puerto Montt para efecto de que no se mantenga en prisión preventiva el hijo de doña Ida Margarita Paredes por tráfico de la ley 20.000. Ese es el contexto del por qué se llega a doña Ida Margarita. Y esa persona que no viene por lo demás a prestar declaración a este juicio es quien en definitiva nos dicen es la prueba de las más importantes que tenemos para acreditar este robo con homicidio. No comparto esa apreciación. No comparto esa apreciación. Tenemos, por tanto, visto las observaciones que se hace respecto de la prueba por parte del Ministerio Público. Tenemos ya las aprehensiones respecto de la querella presentada por parte del colega Firmani en este robo con homicidio, y no puedo dejar de terminar para efecto de hacer las solicitudes finales respecto que también objetivamente, conforme a la imputación
que ha hecho el Ministerio Público de los hechos del 29 de junio del año 2010, del cual es detenido don José Heriberto Pérez Mancilla después del 7 de diciembre del año 2015, no debemos olvidar la aplicación de lo que en doctrina se conoce como la media prescripción por ese tiempo transcurrido, en el entendido de que estamos hablando de un delito que tiene una prescripción de más de 10 años, de un crimen y no de un simple delito que lo tiene de 5, y si sería un simple delito ya estaría prescrito de la fecha en que es formalizado don José Heriberto Pérez Mancilla. Pensándolo como un crimen, que es el homicidio calificado, entonces debemos hacernos cargo en cuanto al transcurso del tiempo de 10 años. Pues bien, como no alcanza los 10 años de prescripción respecto de la imputación que el Ministerio Público hace respecto de don José Heriberto Pérez Mancilla, debemos recordar y presentar lo señalado en el artículo 103, que si el responsable se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo transcurrido, sus señorías, la mitad del que se exige en los respectivos casos para tales prescripciones, 10 años en el caso del homicidio calificado, y han transcurrido más de 5 al 7 de diciembre, contado desde el 29 de junio del 2010, deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de 2 o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ningún agravante, y aplicar las reglas de los artículos 65, 66, 67 y 68 en la imposición de la pena. Ese es un tercer elemento que no debemos descuidar en esta alegación de clausura. En definitiva, su señoría, y hecha la presentación respecto de las observaciones que se tiene tanto de la prueba que incorpora el Ministerio Público, que estima esta parte no es conteste, no le da correlato, no le da contenido, sino más bien pareciera ser que se hace un ejercicio inverso en cuanto a un contenido, comenzar a ilustrarlo con algunos elementos. Entendemos que no hay elementos que puedan formar convicción en el tribunal conforme al artículo 340 para arribar a una sentencia condenatoria en contra de don José Heriberto Pérez Mancilla por el delito de homicidio calificado presentado por el Ministerio Público y por parte del querellante don Sergio Coronado, solicitando desde luego la absolución respecto de don José Heriberto Pérez Mancilla de esos cargos, como también de la presentada, por supuesto, por parte del querellante don Andrés Firmani respecto del mismo punto probatorio que se incorporó toda la prueba en conjunto con que incorporó el Ministerio Público, solicitando también la absolución respecto de la acusación por el delito de robo con homicidio por los antecedentes que se han vertido previamente, su señoría. Eso es. Bien, por terminado el alegato de clausura de la defensa del acusado señor Pérez, y conforme lo convenido vamos a hacer un receso hasta el día de mañana a las 9 de la mañana para recibir los alegatos de réplica de los intervinientes. Eso es. Gracias, señoría.